Y si la historia más grande jamás contada fuera, en realidad, mucho más extraordinaria de lo que nos han permitido creer, en los archivos secretos del Vaticano, bajo capas de seguridad y siglos de silencio, podría descansar la evidencia que cambiaría para siempre nuestra comprensión de Jesús. No como Hijo Divino en sentido metafórico, sino como visitante de las estrellas. ¿Y si la verdad ha estado oculta a plena vista durante 2 milenios? Cierra los ojos e imagina el desierto de Judea, hace 2000 años. El aire seco y la arena dorada bajo un cielo nocturno tachonado de estrellas. De pronto, un resplandor azulado rompe la oscuridad. No es una estrella común. Se mueve con precisión, desciende lentamente. Los pastores caen de rodillas, sus rostros iluminados por un fulgor que no es de este mundo. No es magia ni milagro como lo entendemos. Es tecnología tan avanzada que, para aquellos testigos, solo puede ser interpretada como divina. Los evangelios nos hablan de señales en el cielo. La estrella de Belén guiando a los magos. Cristo ascendiendo entre nubes. La tradición cristiana ha interpretado estos pasajes como metáforas o manifestaciones sobrenaturales propias de un Dios encarnado. Durante siglos, teólogos y estudiosos han analizado estos textos buscando significados espirituales, morales y doctrinales. El Vaticano conserva una de las bibliotecas más antiguas y restringidas del mundo. El Archivo Secreto Vaticano, ahora llamado Archivo Apostólico, contiene documentos que abarcan más de 12 siglos. Solo investigadores seleccionados pueden acceder a ciertos manuscritos. Muchos nunca han sido completamente catalogados. Pero hay anomalías en los textos antiguos que desconciertan a los expertos. En el Evangelio de Lucas, los ángeles aparecen a los pastores con un resplandor que los rodeó de claridad. El término griego original, perilampo, sugiere una luz envolvente, tecnológica, no natural. En el libro de Ezequiel, se describe una rueda dentro de otra rueda descendiendo del cielo, con seres de aspecto resplandeciente. Estos pasajes, leídos con ojos contemporáneos, evocan descripciones sorprendentemente similares a fenómenos que hoy asociaríamos con tecnología avanzada. Y si no fuera metáforas espirituales, sino intentos de describir lo indescriptible con el vocabulario limitado de su época. En 1917, en Fátima, Portugal, miles de testigos presenciaron el milagro del sol, un disco brillante que descendió del cielo, emitiendo colores cambiantes. El Vaticano reconoció el evento como milagroso, pero ¿qué vieron realmente aquellas personas? Los testimonios describen un platillo plateado, no muy diferente de lo que hoy llamaríamos un objeto volador no identificado. ¿Coincidencia? ¿O patrón? Manuscritos antiguos como el libro de Enoc, excluido del canon bíblico, hablan de vigilantes que descendieron del cielo y compartieron conocimiento con los humanos. Textos que la Iglesia decidió no incluir en la Biblia oficial. ¿Por qué fueron suprimidos estos escritos que hablaban de seres celestiales interactuando directamente con la humanidad? ¿Qué revelaban que resultaba tan perturbador? El arte religioso medieval contiene anomalías fascinantes. En pinturas como la Madonna con el Niño y San Giovannino del siglo XV, aparecen objetos flotantes en el cielo, similares a naves. Un hombre y su perro miran hacia arriba, contemplando algo que no es una estrella ni un ángel convencional. ¿Representaciones de fenómenos reales que los artistas presenciaron? ¿O codificación de una verdad transmitida en secreto entre iniciados? Los relatos de la concepción de Jesús hablan de una sombra que cubrió a María. El término griego episquiazo sugiere algo físico, no meramente espiritual. En términos contemporáneos, podría interpretarse como una intervención genética. ¿Y si el nacimiento virginal fuera una descripción primitiva de tecnología reproductiva avanzada? ¿Qué otros secretos guarda el Vaticano sobre los orígenes verdaderos de Cristo? La Biblioteca Vaticana alberga el Códice Vaticanus, uno de los manuscritos bíblicos más antiguos. Partes del texto permanecen inaccesibles incluso para eruditos. Rumores persistentes hablan de pasajes específicos que describen la ascensión de Cristo no como un milagro espiritual, sino como un regreso físico a las estrellas. ¿Por qué mantener tales secciones bajo estricta reserva si solo confirmarían la doctrina aceptada? Imagina entonces la posibilidad. El Vaticano oculta la evidencia de que Jesús no era divino en el sentido tradicional, sino un emisario de una civilización avanzada. Su misión, guiar a la humanidad hacia una evolución ética y espiritual. Sus milagros,
demostraciones de tecnología incomprensible para la época. Su resurrección, una intervención médica más allá de nuestro entendimiento actual. La ascensión, simplemente su regreso a casa. Si esta hipótesis fuera cierta, ¿qué implicaría para nuestra comprensión de la fe? Quizás la espiritualidad y la ciencia no son opuestos, sino diferentes perspectivas del mismo fenómeno. Tal vez la divinidad que buscamos no habita en un reino sobrenatural, sino en las estrellas. El mensaje de amor, compasión y paz que Cristo predicó seguiría siendo revolucionario, independientemente de su origen. ¿Acaso importa si vino de los cielos en sentido literal o figurado? Lo esencial permanecería, una ética universal de respeto y cuidado mutuo. Para el Vaticano, revelar tal verdad representaría un dilema imposible. 2000 años de doctrina, poder e influencias se tambalearían. Millones de fieles cuestionarían todo lo aprendido. Y sin embargo, ¿no sería esta revelación el cumplimiento verdadero de la promesa cristiana? ¿La verdad que nos hará libres? El silencio del universo nos inquieta. Las estrellas brillan, distantes e indiferentes a nuestras preguntas. Pero quizás no estamos solos. Quizás fuimos visitados, guiados, amados por seres que vieron en nosotros un potencial que ni siquiera imaginamos. Los antiguos miraban el cielo nocturno con asombro, buscando señales. Nosotros hacemos lo mismo, con telescopios y radiotelescopios. La búsqueda continúa, el anhelo persiste. Entre las sombras de la historia y los secretos guardados en bóvedas centenarias, podría yacer la respuesta a nuestra pregunta más antigua. ¿Estamos solos? La verdad, como la luz de una estrella distante, viaja a través del tiempo y el espacio para alcanzarnos. A veces tarda milenios en llegar, pero siempre, inevitablemente, llega. Y si a mirar hacia las estrellas en busca de visitantes del espacio, ¿estuviéramos realmente buscando a quien ya vino una vez y prometió regresar? Comparte tu respuesta y desde donde nos escuchas. La verdad está ahí fuera. Y quizás también dentro de los muros más sagrados de la tierra. Cierra los ojos. Imagina el vasto desierto de Judea, hace 2000 años. El aire es seco, casi áspero en la garganta, con un calor que se retira lentamente mientras la noche se adueña del paisaje. La arena, fina y dorada, parece absorber el último resplandor del sol poniente, y el cielo se extiende sobre ella como un manto negro salpicado de estrellas, tan densas y claras que casi parecen cercanas, como si pudieras tocarlas con la mano. El silencio es profundo, espeso como una biblioteca cerrada, solo interrumpido por el susurro del viento que levanta pequeñas nubes de polvo. A lo lejos, se escuchan los cantos lejanos de aves nocturnas y el ocasional ladrido de un perro pastor que custodia el rebaño. El desierto se siente infinito, inhóspito, pero también lleno de secretos antiguos, como una página amarillenta esperando que alguien la lea con atención. De repente, un resplandor azulado irrumpe en la oscuridad. No es una estrella común. Se mueve con un pulso preciso, un descenso lento y deliberado, iluminando la arena y los rostros sorprendidos de los pastores. Sus ojos reflejan una luz que no pertenece a este mundo. No es magia ni un milagro en el sentido tradicional. Es un fenómeno que desafía la comprensión de la época, algo que, para esos testigos, solo podría ser descrito como divino. Pero, ¿qué tan divino es aquello que hoy podría ser explicado como tecnología avanzada? La sensación en el aire cambia. La temperatura desciende ligeramente, un frío inesperado que parece envolver el cuerpo y la mente, como el tacto etéreo de una brisa que borra los recuerdos. Los pastores, con la piel todavía caliente por el sol del día, sienten una presencia que los trasciende. Es un momento suspendido en el tiempo, donde lo sagrado y lo inexplicable se entrelazan. En este escenario, la luz azulada no es solo un fenómeno visual. Imagina el sonido sutil, casi inaudible, de un zumbido electromagnético, tan tenue que solo puede ser percibido en el borde de la conciencia. Un sonido que se mezcla con la quietud del desierto, como el eco distante de un tambor invisible. ¿Nuestros instrumentos modernos captarían algo así? ¿Seríamos capaces de identificar una señal similar en medio del ruido blanco del universo? El desierto de Judea, con sus formaciones rocosas y su suelo reseco, ha sido testigo de innumerables historias, pero pocas tan enigmáticas como esta. Los arqueólogos modernos han descubierto que esa tierra posee capas geológicas que datan de millones de años, y que en ciertos sitios,
La concentración de minerales ferrosos podría afectar las mediciones electromagnéticas. Tal vez estos factores naturales. Volviendo al desierto, la escena nos invita a mirar más allá de lo visible, a imaginar que la luz que descendió no fue solo un mensaje divino, sino quizás la manifestación tangible de una tecnología que todavía hoy escapa a nuestro entendimiento. Un platillo de plata que más tarde sería recordado como la estrella de Belén. Y si estas luces en el cielo fueran señales codificadas, comunicaciones de un origen mucho más vasto, disimuladas en relatos antiguos para proteger un conocimiento peligroso, podemos sentir el frío de la noche en la piel, el aire que se espesa con un aroma a tierra mojada después de una lluvia escasa, aquel tipo de olor que evoca memorias enterradas en el tiempo. Esta escena no es solo una imagen, es un portal hacia un misterio que invita a ser explorado. Podemos, entonces, reimaginar esos relatos antiguos con ojos nuevos y preguntarnos, ¿qué parte de nuestra historia fue realmente escrita en las estrellas? Los evangelios, esos relatos que han atravesado siglos, están tejidos con hilos de fe, historia y misterio. En ellos, las figuras y los eventos parecen flotar entre lo divino y lo humano, entre lo tangible y lo etéreo. La estrella de Belén, por ejemplo, ha sido entendida tradicionalmente como una señal milagrosa, un faro celestial que guió a los magos hacia el nacimiento de Jesús. Pero al observarla con ojos contemporáneos, se revela una imagen algo distinta. ¿Podría aquel fenómeno haber sido una manifestación física, un objeto o incluso una nave cuya luz parecía danzar en el cielo nocturno de Judea? El testimonio más antiguo de esa estrella proviene de Mateo, quien describe cómo apareció y desapareció, guiando a quienes buscaban un nacimiento fuera de lo común. Si pensamos en el cielo como un vasto mercado nocturno, repleto de luces y sombras, ¿cómo distinguiríamos un farol común de uno que realmente señalara algo extraordinario? La respuesta quizá esté en las descripciones de movimientos y comportamientos que no encajan con fenómenos astronómicos naturales. En la antigüedad, el sentido de lo sagrado estaba tan entrelazado con la experiencia humana que la línea entre lo real y lo simbólico era difusa, casi inexistente. El relato bíblico de la ascensión de Jesús en Lucas y Hechos menciona que subió entre nubes, una imagen poderosa, visualmente evocadora, pero que también podría interpretarse como una descripción aproximada de una embarcación que asciende y se pierde en la atmósfera. Para los ojos de entonces, esa nube de gloria era divinidad. Para nosotros, podría ser una tecnología desconocida, invisible para la mayoría, pero palpable para quienes supieran dónde mirar. Este tipo de reinterpretación no es una novedad. Hay quienes han señalado que los textos antiguos usan metáforas para describir fenómenos incomprensibles, similares a como hoy describiríamos un vuelo espacial con palabras de la Edad Media. Pero, ¿qué sucede cuando esas metáforas se convierten en realidad documentada en otros registros? ¿Podemos confiar en la percepción humana, limitada y condicionada por la cultura, para entender la naturaleza verdadera de esos eventos? Al abrir los archivos vaticanos, se revela una extensa colección de documentos que abarcan más de 1000 años, muchos de ellos inéditos para el público y hasta para la mayoría de los investigadores. Entre estas páginas, descansan manuscritos que ofrecen variantes y relatos alternativos, donde las descripciones de apariciones celestiales y seres resplandecientes no son meramente espirituales, sino que sugieren un origen diferente, quizá tecnológico. Consideremos, por ejemplo, el libro de Enoc, un texto apócrifo que fue excluido del canon bíblico pero que data de alrededor del siglo III a.C. En sus páginas se habla de vigilantes, seres que descendieron del cielo y compartieron secretos con los humanos. Este libro fue ampliamente leído y respetado en ciertos círculos, pero la Iglesia decidió mantenerlo fuera de la Biblia oficial. ¿Qué contenía que resultaba tan incómodo? Algunos sugieren que el conocimiento transmitido desafiaba la autoridad eclesiástica y ponía en cuestión la interpretación tradicional de lo divino. Este dilema de ocultación tiene ecos en el arte religioso. En ciertas pinturas medievales, como la controvertida Madonna con el Niño y San Giovannino, se observa un objeto que no corresponde a iconografía clásica ni simbología convencional. Parece un artefacto flotante, de forma ovalada, que emite luz. Un hombre y su perro miran hacia arriba, fascinados y quizá temerosos. ¿Qué representaba el artista? ¿Simple invención, sueño, o un testimonio codificado de un encuentro real con algo fuera de lo común? Por otro lado, los relatos de la concepción virginal de María ofrecen otra capa intrigante. El término griego episkiazo,
usado para describir la sombra que la cubrió, no es una palabra común para describir la mera presencia espiritual. En su raíz, implica una acción de cubrir físicamente con sombra o protección. Esto ha llevado a algunos estudiosos a especular que podría tratarse de una descripción arcaica de una intervención genética o biológica, una tecnología primitiva narrada en términos religiosos. El Códice Vaticanus, una de las copias más antiguas de la Biblia, contiene pasajes que permanecen inaccesibles para la mayoría, incluidos expertos renombrados. Rumores persistentes hablan de fragmentos suprimidos o codificados que describen la ascensión de Jesús no como una elevación espiritual, sino como un retorno físico a su lugar de origen, a las estrellas. ¿Por qué ocultar estos textos? ¿Qué miedos o intereses protegen este secreto? La ciencia ha avanzado, pero el acceso a ciertos documentos históricos sigue siendo restringido. La arqueología y la paleografía nos han dado herramientas para entender mejor la antigüedad, pero la interpretación de relatos antiguos está siempre condicionada por la perspectiva contemporánea y los prejuicios culturales. ¿Qué mediríamos si tuviéramos acceso completo a estos textos? ¿Dónde buscaríamos señales físicas o químicas de tecnología antigua en un contexto donde la fe ha predominado por milenios? El misterio no se limita a la historia o al arte. También nos lleva a cuestionar la identidad y la memoria. Si Jesús fue en realidad un visitante de otro mundo, ¿cómo afectaría eso nuestra percepción de lo humano y lo divino? ¿Podríamos reconciliar la fe tradicional con una explicación tecnológica? ¿O sacrificaríamos la esencia de nuestras creencias a un conocimiento que desafía la ortodoxia? Al cerrar los ojos, imaginemos una biblioteca vasta y silenciosa, donde documentos de siglos esperan ser leídos, donde las palabras se mezclan con el polvo del tiempo. Allí, quizá ocurre la mayor paradoja. La verdad está escrita para ser descubierta, pero también para ser escondida. ¿Qué peso tiene la curiosidad frente al miedo? Y si la historia que creemos conocer es solo una versión entre muchas, cuidadosamente escogida, el Vaticano, con su peso histórico y su influencia global, actúa no solo como custodio de la fe, sino también de secretos que desafían nuestra comprensión. ¿Qué intereses se protegen bajo el velo de la tradición? ¿Qué consecuencias tendría para la humanidad abrir esas puertas cerradas por siglos? La búsqueda de respuestas continúa, con la certeza de que la historia no es solo lo que se dice en voz alta, sino también lo que se susurra entre las sombras. ¿Dónde termina la fe y comienza la verdad? ¿Y si el secreto más profundo está en reconciliar ambas? Los evangelios canónicos Mateo, Marcos, Lucas y Juan han sido la base primaria para entender la vida y obra de Jesús, transmitidos y traducidos una y otra vez durante siglos. Estos textos, compilados entre los siglos I y II después de Cristo, reflejan la visión teológica de sus autores y la tradición oral previa que recogían. Su valor histórico es indiscutible, aunque la interpretación de sus imágenes y símbolos siempre ha dependido del contexto cultural y religioso de cada época. Recorrer sus páginas es como adentrarse en un vasto archivo de símbolos y metáforas, donde lo tangible y lo intangible se mezclan con frecuencia. Los relatos sobre señales celestiales, como la estrella que guió a los magos, han sido objeto de múltiples análisis astronómicos. En 1603, el astrónomo Johannes Kepler sugirió que esa estrella podría haber sido una conjunción de planetas, Júpiter y Saturno, un fenómeno raro que ocurre aproximadamente cada 20 años. Esta hipótesis, respaldada por cálculos precisos, ofrece un origen naturalista para un evento cargado de simbolismo religioso. Sin embargo, la descripción bíblica detalla un movimiento peculiar y una luminosidad variable, detalles que no encajan completamente con fenómenos astronómicos conocidos. ¿Podría ser esta discrepancia una señal de que algo más extraordinario ocurrió? En el Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, fechado aproximadamente en el siglo VI a.C., presenta una de las imágenes más enigmáticas, la visión de una rueda dentro de otra rueda. El texto describe esos objetos como llenos de ojos y resplandecientes, con una movilidad que desafía las leyes físicas que conocemos. Estudios literarios identifican esta visión como una metáfora profética, un lenguaje simbólico para expresar la omnipresencia y el poder divino. Pero algunos expertos en ufología y estudios alternativos sugieren que esta podría ser una descripción de una nave o maquinaria avanzada, interpretada con el vocabulario limitado de su época. El Archivo Apostólico Vaticano, que reemplazó al antiguo Archivo Secreto Vaticano en 2019,
Contiene documentos desde el siglo VIII en adelante, incluyendo cartas, decretos y manuscritos que solo un selecto grupo de investigadores han podido. Se sabe que ciertas páginas han sido restauradas y estudiadas intensamente, pero hay áreas que permanecen cubiertas o parcialmente ilegibles, debido al desgaste del tiempo y técnicas conservacionistas. ¿Qué podría esconderse en esas zonas dañadas? ¿Podrían contener fragmentos que alteren la interpretación tradicional? A nivel arqueológico, la región de Judea ha sido un lugar de estudio intenso. Excavaciones recientes en Qumran y alrededores han revelado manuscritos y documentos que ofrecen nuevas perspectivas sobre las creencias y prácticas de los judíos de la época de Jesús. Sin embargo, aunque se han encontrado textos religiosos y filosóficos, ninguna prueba física concluyente sobre la naturaleza exacta de los eventos descritos en los evangelios ha emergido. La ausencia de evidencia material directa deja un espacio abierto para la especulación y la interpretación, especialmente cuando los registros históricos a menudo mezclan hechos con relatos mitificados. En el plano cultural, el simbolismo de la luz y la claridad en los textos antiguos es recurrente. En griego, la palabra perilampo, traducida en Lucas 2:9 como los rodeó de claridad, tiene raíces que implican una luz envolvente, a veces usada para describir brillos técnicos o fenómenos ópticos intensos. Esta palabra sugiere más que una simple iluminación natural. Evoca la idea de una luz que envuelve y altera la percepción, algo que podría relacionarse con una fuente artificial o tecnológica. Sin embargo, desde una perspectiva teológica tradicional, esta luz es entendida como un signo divino, una manifestación sobrenatural que guía y protege. Los estudios lingüísticos de este término y otros similares enfrentan un dilema. ¿Es posible que los autores antiguos intentaran describir una realidad tecnológica con un vocabulario estrictamente religioso y limitado? La complejidad de traducir estas palabras a conceptos modernos genera incertidumbre. El riesgo de anacronismo es alto, pero también lo es la posibilidad de que algunas descripciones hayan sido interpretadas con un filtro cultural demasiado estrecho. La arqueometría y las técnicas modernas para analizar pigmentos y materiales en manuscritos antiguos han revelado datos sorprendentes. Por ejemplo, en algunas iluminaciones medievales, se han identificado pigmentos que, en teoría, no deberían haber existido en la época en que se realizaron. Esto sugiere que los artistas pudieron estar representando imágenes basadas en testimonios visuales reales, quizás en tradiciones secretas transmitidas oralmente. El análisis químico de esas pinturas es complejo y está sujeto a debates, pero abre la puerta a preguntas inquietantes. ¿Qué inspiró esas imágenes anómalas? ¿Podrían los objetos flotantes y luces misteriosas en las pinturas religiosas ser registros indirectos de encuentros reales? Por otro lado, la historia de la concepción virginal de María presenta otro desafío para la comprensión tradicional. El término griego episquiazo se usa específicamente para indicar que María fue cubierta por una sombra durante la concepción de Jesús. En términos médicos o biológicos actuales, esta expresión podría interpretarse como una intervención externa o protección física. Si pensamos en el nacimiento virginal como un fenómeno basado en una explicación tecnológica avanzada, quizá genética, surge la pregunta: ¿qué clase de conocimiento poseían estas supuestas civilizaciones estelares? ¿Cómo pudo haberse narrado este evento en una época sin vocabulario científico? Esta idea, aunque aparentemente fantástica, no es nueva en algunos círculos de estudio. El concepto de intervenciones genéticas prehistóricas aparece en textos extrabíblicos como el Libro de Enoc y otros apócrifos, documentos que la Iglesia decidió no incluir en el canon oficial. La exclusión de estos libros plantea interrogantes sobre las razones detrás de esta censura. Buscaban proteger la pureza doctrinal o esconder información incómoda. Es interesante notar que la historia oficial reconoce la complejidad y diversidad de las tradiciones religiosas en el primer milenio después de Cristo. La consolidación doctrinal del cristianismo, especialmente durante el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo, fue también un proceso político y social que buscaba unificar creencias para mantener la cohesión del Imperio Romano. En este contexto, narrativas que desafiaban o complicaban la imagen de un Cristo divino podrían haber sido deliberadamente marginadas. La ciencia moderna enfrenta dificultades para evaluar de manera concluyente estos relatos. Las fuentes son fragmentarias, a menudo interpretadas a través de tradiciones orales y copiadas con variaciones. La posibilidad de sesgos, errores de transcripción y contaminación cultural es alta. Por eso,
Aunque la hipótesis de una intervención tecnológica antigua es tentadora, la evidencia directa para confirmarla es escasa y dispersa. Además, la física moderna nos enseña que los fenómenos luminosos y electromagnéticos detectables por nuestros instrumentos requieren características específicas para ser identificados. Si alguna tecnología avanzada estuvo presente en Judea hace 2000 años, dejaron señales que nuestros telescopios o instrumentos geofísicos podrían detectar. Estudios en arqueoastronomía han analizado patrones de luz y anomalías electromagnéticas en sitios antiguos, pero con resultados inconclusos o ambiguos. ¿Estamos buscando los lugares correctos? De repente, surgen preguntas esenciales. ¿Y si la historia que recordamos no es toda la historia? ¿Qué fragmentos se perdieron o fueron ocultados? ¿Qué significaría para nosotros aceptar que la realidad es más compleja y menos humana de lo que imaginamos? La incertidumbre persiste, pero también la fascinación. En este cruce entre mito, historia y ciencia, la búsqueda continúa. La luz que rodeó a los pastores, un fenómeno divino o una señal tecnológica, sigue siendo un enigma suspendido en el tiempo, esperando que alguien con la mirada adecuada encuentre la respuesta. Podemos medir algo que confirme o descarte esto. En la búsqueda de comprender los relatos antiguos, la realidad frecuentemente se muestra más compleja y menos lineal de lo que podríamos imaginar. Al adentrarnos en los textos y las evidencias que rodean la figura de Jesús y sus apariciones celestiales, hemos encontrado un terreno fértil para la especulación y el análisis riguroso. Esta sección explora algunas de las anomalías y contradicciones más intrigantes que emergen al examinar ciertos manuscritos y testimonios, así como las limitaciones inherentes a nuestra interpretación moderna. En primer lugar, consideremos la naturaleza misma de los textos antiguos que describen la llegada y las manifestaciones de lo que hoy llamaríamos sobrenatural. El Evangelio de Lucas, en su capítulo 2, versículo 9, menciona que los ángeles los rodeó de claridad. La palabra griega perilampo no solo indica una luz, sino una luminosidad envolvente, casi palpable, que envuelve a sus testigos. Desde una perspectiva moderna, podría interpretarse como una fuente lumínica artificial, un fenómeno óptico que excede la simple iluminación natural. Esta idea se vuelve más fascinante cuando se la chequea con los relatos del libro de Ezequiel, considerado uno de los textos proféticos más enigmáticos del Antiguo Testamento. El libro de Ezequiel describe, con detalles asombrosos, una visión de rueda dentro de otra rueda, objetos que giran en perfecta sincronía y que poseen ojos por todos lados. La descripción se vuelve aún más peculiar cuando se menciona que estas ruedas descienden del cielo, acompañadas por seres resplandecientes. Los estudiosos convencionales han interpretado esta imagen como una metáfora para representar la omnipresencia de Dios o la complejidad de su juicio. Sin embargo, para los investigadores modernos que estudian fenómenos aéreos no identificados, el relato posee un aire irremediablemente tecnológico. Imaginemos por un momento esas ruedas como componentes de un vehículo aéreo desconocido. Para contextualizar la escala, pensemos en un autobús escolar, típico en México, un conjunto mecánico organizado y diseñado para transportar personas, con ruedas que permiten movilidad. Ahora, imaginen una rueda dentro de otra rueda como dos anillos concéntricos de un mecanismo que giran con independencia y sin fricción aparente. Esta complejidad mecánica parece ir más allá de cualquier vehículo terrenal conocido. ¿Podría este detalle ser una descripción primitiva de tecnología avanzada? No obstante, esta hipótesis enfrenta a límites claros. Los textos antiguos fueron escritos en un lenguaje simbólico, con recursos literarios propios de su tiempo. La interpretación literal lleva a un anacronismo peligroso, pues pone en riesgo la credibilidad científica y literaria. Por ejemplo, la presencia de ojos en las ruedas podría aludir a la vigilancia divina, más que a sensores tecnológicos. La cuestión es que estas interpretaciones duales, la tradicional y la tecnológica, coexisten sin que exista un consenso definitivo. Además, el análisis físico del entorno donde supuestamente ocurrieron estos fenómenos aporta datos que complican aún más la visión tradicional. En algunos yacimientos arqueológicos de Judea, se han detectado signos de erosión atípica en formaciones rocosas y minerales ferrosos que podrían haber sido afectados por radiación electromagnética o calor intenso en el pasado remoto. Estos patrones no se ajustan completamente a procesos naturales conocidos, aunque los científicos advierten que la erosión puede tener causas múltiples y variables.
¿Podrían estas marcas ser indicios indirectos de una presencia tecnológica antigua? Para profundizar en esta idea, pensemos en la autopista México-Puebla. El pavimento, cuando se observa una sección que muestra un desgaste inusual o una mancha extraña, los técnicos estudian los patrones para determinar la causa. ¿Exceso de peso? ¿Interferencia química? ¿Algún derrame? De forma similar, la geología de Judea podría guardar huellas de eventos que no comprendemos del todo. Pero la ausencia de un registro claro, una prueba irrefutable, mantiene la hipótesis en el terreno de la especulación. Los límites de la medición científica actual también juegan un papel crucial. Los métodos para detectar radiación o anomalías electromagnéticas en el campo arqueológico tienen una precisión que puede verse afectada por el ruido ambiental, la contaminación o el deterioro de los materiales con el tiempo. Por eso, aunque ciertos indicios despiertan la curiosidad, no constituyen pruebas concluyentes. ¿Podemos medir algo que confirme o descarte esto? La respuesta es, por ahora, incierta. Volviendo a las fuentes escritas, los manuscritos que residen en el Archivo Apostólico Vaticano añaden otra capa de misterio. Aunque muchos de estos documentos fueron cuidadosamente catalogados, existen fragmentos deteriorados o parcialmente ilegibles que guardan relatos alternativos sobre la vida y la ascensión de Jesús. Algunos pasajes, según rumores y testimonios de investigadores, describen la ascensión no como un acto espiritual, sino como un regreso físico hacia una nave o vehículo en el cielo. Por ejemplo, ciertas frases aluden a una nube de gloria que no solo ocultó a Jesús, sino que emitió un resplandor que sugiere un mecanismo luminoso. En el contexto del siglo I, esto habría sido interpretado como algo divino. Sin embargo, para un observador contemporáneo, podría ser el equivalente a describir un avión o un dron con lenguaje religioso. El problema radica en que estos textos nunca han sido publicados ni revisados en su totalidad por la comunidad académica, debido a restricciones de acceso y conservación. Esto genera una zona gris donde convergen la curiosidad legítima y el misterio. ¿Qué se busca proteger? ¿Qué miedos o intereses subyacen al silencio institucional? El arte religioso añade otra dimensión fascinante. En la pintura La Madonna con el Niño y San Giovannino, del siglo XV, destaca un objeto ovalado flotando en el cielo. Algunos críticos y expertos en historia del arte sugieren que podría tratarse de una representación simbólica, un ángel o una aureola estilizada. Pero otros investigadores han señalado que el objeto tiene características más concretas, una forma definida, reflejos metálicos y un movimiento sugerido. Imaginemos que estamos en un mercado nocturno de la Ciudad de México. Entre luces y sombras, un objeto extraño se mueve lentamente, diferente a las linternas o faroles. La atención colectiva se centra en ese punto luminoso, mientras un hombre y su perro lo observan sin comprender. Esta escena resuena con la pintura mencionada, generando preguntas sobre la interpretación. ¿Era una visión mística? ¿Un recuerdo de un fenómeno real transcrito con recursos artísticos? Pero como en todas las áreas que exploramos, la ambigüedad reina. La interpretación del arte está condicionada por el contexto cultural, la intención del artista y la recepción de la audiencia. Además, la pigmentación y los materiales usados en esa época presentan limitaciones técnicas. Los análisis químicos realizados a estas pinturas sugieren que los colores y texturas, aunque lograron efectos luminosos, no podían representar fielmente objetos tecnológicos. ¿Cómo, entonces, explicar la precisión de algunas imágenes? Otra pieza del rompecabezas la aporta el relato de la concepción virginal. El término griego episkiazo, usado para describir la sombra que cubrió a María, es particularmente llamativo. En un sentido literal, significa cubrir con sombra. No se trata de una bendición intangible, sino de una acción física, una presencia protectora y tangible. Esta palabra ha sido objeto de debate entre teólogos y lingüistas. Algunos sugieren que describe una intervención divina, otras interpretaciones apuntan a una metáfora de protección espiritual. Sin embargo, desde una óptica contemporánea, podría entenderse como una descripción inicial de una técnica reproductiva o genética avanzada, narrada con el vocabulario disponible en ese entonces. Si consideramos que en la antigüedad no existía el lenguaje ni el conocimiento para describir procesos biotecnológicos, es plausible que estos relatos hayan sido formulados para explicar fenómenos incomprensibles de una manera que los contemporáneos pudieran aceptar. La cuestión es, ¿qué evidencia existe para sostener esta lectura?
Por ahora, solo se cuenta con el texto mismo y la interpretación contextual. Sumado a esto, el hecho de que el libro de Enoc y otros textos apócrifos, que incluyen referencias a vigilantes o seres celestiales que impartieron conocimiento prohibido, hayan sido excluidos del canon bíblico plantea sospechas. La decisión de la Iglesia de no incluir estos libros podría haber respondido a la necesidad de mantener la coherencia doctrinal, pero también podría haber buscado ocultar información perturbadora para la estructura de poder establecida. A nivel histórico, el proceso de formación del canon bíblico fue complejo y estuvo atravesado por intereses políticos, sociales y teológicos. Durante el Concilio de Nicea en el siglo IV, la Iglesia buscaba consolidar una fe unificada. Narrativas que desafiaban o complicaban la imagen de Jesús como Hijo Divino pudieron haber sido marginalizadas o censuradas. En este contexto, ¿podría la exclusión de textos como el libro de Enoc ser una forma temprana de censura que barría con evidencias de un origen extraterrestre o tecnológico? La falta de pruebas concluyentes no elimina esta posibilidad, pero la mantiene en un espacio de especulación. ¿Qué secretos se guardan en las páginas no canónicas? En esta línea, la ciencia moderna enfrenta un reto monumental. La arqueología, la paleografía y la historia ofrecen herramientas para analizar documentos y artefactos, pero las interpretaciones siempre están mediadas por el sesgo cultural y el alcance de la tecnología disponible. Además, las restricciones de acceso a ciertos archivos vaticanos mantienen ocultas muchas piezas del rompecabezas. En resumen, la primera ruptura surge al encontrar en los textos y evidencias un conjunto de datos que no encajan plenamente ni en la explicación naturalista ni en la espiritual tradicional. ¿Estamos ante metáforas simbólicas o ante relatos velados de tecnología avanzada? La falta de pruebas tangibles y la naturaleza fragmentaria de las fuentes dificultan una respuesta definitiva. Sin embargo, el solo hecho de plantear estas preguntas abre un espacio para reflexionar sobre la historia, la fe y la ciencia. ¿Podemos aceptar que la verdad es más compleja y menos cómoda de lo que nos han contado? ¿Qué riesgos y beneficios tendría descubrir que Jesús fue un visitante de las estrellas, un emisario con tecnología incomprensible para su tiempo? En la noche silenciosa del desierto, aquella luz azulada que descendió no solo iluminó a los pastores, sino que también encendió una llama de misterio que ha atravesado siglos. ¿Podrán los investigadores del futuro medir, interpretar y comprender esta luz? ¿O permanecerá para siempre velada, como un secreto guardado en las sombras de la historia? ¿Podemos medir algo que confirme o descarte esto? El tiempo y la ciencia serán, quizá, los jueces finales. Pero mientras tanto, el enigma sigue ahí, esperando que alguien, con la mirada adecuada, lo descubra. En las primeras décadas del siglo XX, el mundo presenció un fenómeno que desató un torrente de asombro y desconcierto en miles de almas congregadas en Fátima, Portugal. Era 1917, un año marcado por la devastación de una guerra global y una humanidad desesperada en busca de esperanza. Ante la mirada fija de miles, aquel sol comenzó a girar, cambiar de colores y descender con una intensidad que ningún evento natural podía explicar. El llamado milagro del sol fue declarado oficialmente por la Iglesia como un signo divino, una manifestación sobrenatural para reafirmar la fe de los creyentes. Sin embargo, los testimonios directos recogidos por periodistas y testigos describen más que un simple espectáculo celeste. Hablan de un objeto luminoso, sólido, que danzaba en el cielo con una precisión y un brillo metálico. Imaginemos la plaza de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, llena de peregrinos con velas encendidas. El sol, normalmente una esfera distante y fija, parecía transformarse en un disco plateado, girando lentamente y expulsando destellos deslumbrantes. Algunos describieron claramente que el disco descendía hacia la tierra, generando un resplandor que oscilaba entre el dorado y el azul eléctrico. Esta descripción, aterrizada en una comparación cotidiana, se asemeja a un objeto volador no identificado, algo que, en términos contemporáneos, podría catalogarse como un aparato con características propias de una nave. Los documentos oficiales conservados por la Iglesia mencionan el evento de manera prudente, evitando detalles que generaran inquietud o dudas entre los fieles. Pero, ¿qué hay de las fotografías y relatos de los fotógrafos amateurs? Analizando las imágenes en alta resolución, se pueden identificar sombras y formas que no coinciden con fenómenos atmosféricos comunes. Por ejemplo, los reflejos y los efectos de luz no corresponden con los prismas o halos solares,
sino que sugieren una estructura tridimensional y metálica. Este fenómeno no es un caso aislado. A lo largo de la historia, en diversas culturas y épocas, se han registrado eventos con características similares. ¿Podría el milagro del Sol ser parte de un patrón de visitas periódicas de una tecnología avanzada que se manifiesta en momentos críticos de la humanidad? Para buscar evidencia física, algunos investigadores han intentado analizar el suelo y los minerales del lugar donde ocurrió el evento. Aunque los estudios son limitados, se han reportado anomalías en las concentraciones de ciertos elementos metálicos y radiación residual, aunque estas mediciones están sujetas a la interferencia ambiental y la contaminación moderna. Aquí, el desafío es separar lo natural de lo artificial, en un ambiente donde la historia y la naturaleza se entrelazan. ¿Dónde buscar señales que confirmen la presencia de tecnología avanzada hace más de un siglo? Pero, ¿y si no fuera así? En los rincones menos explorados de la historia bíblica, los textos apócrifos ofrecen relatos que la Iglesia decidió no incluir en el canon oficial. El libro de Enoc, por ejemplo, narra la llegada de los vigilantes, seres que descendieron del cielo para compartir conocimientos prohibidos con la humanidad. Estas figuras no son meros ángeles, sino entidades que introdujeron avances tecnológicos y científicos, desde la metalurgia hasta la astrología. Su intervención, según el texto, alteró el curso de la civilización, pero también provocó corrupción y castigo divino. Estos escritos fueron ampliamente leídos en comunidades judías y cristianas primitivas, hasta el punto de ser citados por algunos padres de la Iglesia. Sin embargo, en el proceso de consolidación doctrinal, fueron relegados y excluidos, quedando confinados en la oscuridad de los textos apócrifos y los archivos secretos. ¿Qué hacía tan peligrosa esta información? ¿Por qué la Iglesia preferiría ocultar un conocimiento que, en teoría, podría haber enriquecido la fe y la comprensión humana? Al examinar el contenido del libro de Enoc, encontramos descripciones detalladas de vehículos celestiales que se asemejan a naves, con términos que evocan mecanismos y tecnología, ruedas que giran, luces que se encienden y apagan, visitantes que se vuelven invisibles. Algunos sugieren que estas imágenes son intentos de traducir una experiencia tecnológica con la limitada lengua del tiempo. Los manuscritos originales se encuentran dispersos en colecciones privadas y archivos religiosos, con copias fragmentarias en griego, arameo y etíope. La dificultad para acceder a versiones completas y la falta de traducciones precisas alimentan el misterio. ¿Podrían revelar estos textos, si se estudiaran con métodos modernos, detalles que transformaran nuestra comprensión de la historia sagrada? En la búsqueda de pruebas, los investigadores especializados en paleografía sugieren que ciertas alteraciones y omisiones en los manuscritos podrían obedecer a censuras deliberadas. Comparar diferentes versiones y traducciones evidencia cambios significativos que suavizan o eliminan referencias a tecnología o visitantes celestiales. Esto nos lleva a plantear una pregunta inquietante. ¿Qué tanto poder tiene un organismo como el Vaticano para controlar la narrativa histórica y espiritual? Y más importante, ¿qué consecuencias tendría la revelación de estos textos para la fe y la sociedad? ¿Seríamos capaces de aceptar que una civilización estelar intervino en los albores de la humanidad? Pero, ¿y si no fuera así? La imagen del cielo en la Edad Media, plasmada en innumerables pinturas y frescos, presenta a menudo objetos que hoy llamaríamos anómalos. En la obra La Madonna con el Niño y San Giovannino pintada en el siglo XV por un artista desconocido en la Toscana se observa en el fondo un objeto ovalado, brillante, suspendido sobre unos árboles, mientras un hombre con su perro mira hacia arriba, fascinado y desconcertado. La forma y el brillo no encajan con las representaciones típicas de ángeles o símbolos celestiales. Si trasladamos esta escena a un contexto mexicano, podría compararse con la mirada de un campesino en el campo, viendo un helicóptero por primera vez. Algo fuera de lo común, que despierta curiosidad y temor. Los detalles en la pintura, la luz reflejada, la forma definida, la posición sugieren que no se trata de un recurso estilístico, sino de la representación de un fenómeno observado. Análisis técnicos modernos, incluyendo fotografía infrarroja y espectrometría, permiten descubrir detalles ocultos y capas subyacentes en estas obras. En algunos casos, se han descubierto correcciones y repintes que indican que el artista estaba intentando capturar con precisión algo visible para su tiempo, más allá de la simple ornamentación religiosa. Esto plantea un dilema histórico. ¿Qué información visual se transmitía de forma encubierta a través del arte?
Algunos expertos sugieren que los artistas eran parte de círculos iniciáticos que preservaban el conocimiento prohibido mediante símbolos y metáforas visuales. Esta idea se asemeja a cómo en la cultura mexicana, las pinturas y esculturas prehispánicas codificaban mitos y saberes en imágenes que solo algunos entendían. Pero la interpretación no está exenta de riesgos. El arte es producto de su contexto cultural, y hoy tendemos a buscar significados modernos en imágenes antiguas. Podemos estar proyectando nuestras expectativas sobre algo que simplemente es una representación simbólica, pero, ¿y si no fuera así? La concepción virginal de María es uno de los pilares más emblemáticos del cristianismo. En el texto griego original, la palabra episquiazo describe cómo el Espíritu Santo cubre con su sombra a María para concebir a Jesús. Esta sombra no es un velo etéreo o una bendición intangible, sino una acción que implica una presencia física y protectora. Desde una perspectiva moderna, algunos estudiosos sugieren que esta palabra podría interpretarse como una descripción arcaica de una intervención biotecnológica, algo así como una transferencia genética asistida o una manipulación celular avanzada, narrada con el lenguaje de la época. Esta hipótesis no es mera especulación. Se basa en el análisis lingüístico, la comparación con términos médicos antiguos y la ausencia de un vocabulario más preciso para describir procesos que hoy entendemos en biología y genética. En otras culturas, relatos semejantes de nacimientos milagrosos o intervenciones celestiales podrían apuntar a una transmisión de conocimiento biotecnológico entre civilizaciones. Sin embargo, la falta de restos físicos o pruebas directas limita el alcance de esta idea. La ciencia exige evidencias palpables, documentos claros o registros arqueológicos que respalden una teoría tan audaz. En cambio, solo contamos con textos y tradiciones que pueden leerse de múltiples maneras. Además, la teología tradicional sostiene que estos eventos son milagros divinos, manifestaciones de un poder sobrenatural que trasciende la ciencia. La tensión entre fe y ciencia emerge con fuerza aquí. ¿Cómo conciliar una narración religiosa con una interpretación tecnológica? Pero, ¿y si no fuera así? La Biblioteca Vaticana resguarda uno de los códices bíblicos más antiguos y venerados, el Códice Vaticanus. Datado en el siglo IV, este manuscrito en griego contiene la mayoría de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, con excepciones notables. Sin embargo, ciertas secciones están parcialmente ilegibles, cubiertas por restauraciones o sellos que impiden su lectura completa. Informes no oficiales sugieren que en los fragmentos inaccesibles se describen episodios de la ascensión de Cristo con términos que no encajan con la teología tradicional. En lugar de una elevación espiritual, se habla de un retorno físico a las estrellas, acompañado por luces y movimientos que recuerdan a una nave. Algunos investigadores han tratado de analizar estas páginas con técnicas no invasivas, como la imagenología multiespectral o la tomografía, para revelar los textos ocultos. Los resultados han sido ambiguos, con palabras y frases parcialmente visibles que alimentan la especulación. La custodia rigurosa de estos fragmentos evidencia un temor institucional. Revelar esta información podría desestabilizar siglos de doctrina y fe. La misma existencia de estos pasajes plantea preguntas sobre la transparencia y los límites de la información guardada en los archivos vaticanos. Para entender el alcance de esta ocultación, pensemos en un archivo donde se guarda información sensible, comparable a la bóveda de secretos en la Biblioteca Nacional de México, donde documentos históricos estratégicos permanecen sellados para evitar conflictos políticos. Aquí, el conocimiento es poder, y el control del relato histórico es una herramienta fundamental. Pero, ¿y si no fuera así? Cada una de estas evidencias presenta una pieza del rompecabezas que, al unirse, sugiere una narrativa alternativa sobre la figura de Jesús. No solo un líder espiritual, sino un emisario venido de las estrellas, portador de una tecnología y un conocimiento que transformaron la humanidad. Sin embargo, la ausencia de pruebas concluyentes, la ambigüedad de los textos y la interpretación cultural nos invitan a la prudencia. El desafío está en discernir entre mito, símbolo y realidad, en un contexto donde la fe y la ciencia parecen chocar pero podrían ser dos caras de una misma moneda. La pregunta final es inevitable. ¿Estamos preparados para aceptar una verdad que cambiaría no solo la historia, sino nuestra propia identidad como especie? ¿Podremos, en algún momento, abrir esas bóvedas selladas y mirar sin miedo a lo desconocido? Pero, ¿y si no fuera así?
Si permitimos que la mente se abra a la dimensión que trasciende lo meramente factual, nos encontramos frente a un abismo de preguntas profundas sobre la fe, la identidad y el sentido de nuestra existencia. La hipótesis de que Jesús no fue solo un ser divino en términos espirituales, sino un visitante estelar portador de una tecnología y un mensaje de evolución ética, invita a replantear no solo la historia, sino también la naturaleza misma de la divinidad y la humanidad. Cierra los ojos. Imagina el silencio que invade el interior de una catedral antigua, donde cada piedra conserva ecos de oraciones milenarias. Este espacio sagrado, con su aroma a incienso y la luz tamizada que se filtra a través de vitrales, evoca una solemnidad que trasciende el tiempo. Ahora, piensa en la fe de millones, un tejido invisible que une generaciones, creencias y esperanzas. ¿Cómo reaccionaría esa red profunda de convicciones si se revelara que el origen de su figura central tiene un fundamento tan radicalmente distinto al que la tradición ha enseñado? El impacto filosófico de tal revelación podría compararse con el momento en que el pueblo mexicano supo que la tierra que veían como fija y eterna en realidad gira alrededor del sol. Un cambio de paradigma que no solo alteró la ciencia, sino también el imaginario colectivo, la relación con el cosmos y el papel de la humanidad en el universo. ¿Qué pasaría si la fe, tan arraigada y vital, tuviera que integrar la idea de un Cristo como un emisario de una civilización estelar? ¿Podría la espiritualidad adaptarse a una cosmología expandida que fusiona lo divino con lo tecnológico? La historia de la humanidad está marcada por una constante búsqueda de sentido, de explicación a lo que parece inexplicable. La espiritualidad ha sido la brújula para millones, un faro en la oscuridad. Pero la ciencia, con su método riguroso y su capacidad de observación, ha ido abriendo ventanas hacia dimensiones nuevas y complejas. Quizá, más que opuestos, ambos caminos convergen en un mismo horizonte. La posible existencia de un Cristo extraterrestre plantea que la divinidad no es un reino separado, sino una realidad entrelazada con nuestra propia evolución, un mensaje codificado en la biología y la conciencia humana. Piensa en la fe como un río caudaloso que ha atravesado siglos, moldeando culturas y civilizaciones. La llegada de una nueva corriente, la ciencia no busca destruir ese río, sino ampliar su cauce, llevarlo a mares más profundos y vastos. En este sentido, la revelación de un origen estelar para Jesús podría ser un puente entre dos universos aparentemente separados, el de la trascendencia espiritual y el de la realidad material observable. Sin embargo, el temor a una crisis de fe es un factor real y palpable. Historias de revelaciones que desmoronaron creencias han provocado desarraigos y conflictos. En México, la mezcla de tradición indígena y catolicismo ha creado una identidad espiritual compleja, donde lo sagrado se expresa en rituales, símbolos y memorias colectivas. ¿Cómo asimilaría esta realidad una reinterpretación radical del origen de Cristo? ¿Podríamos sostener el amor y la compasión enseñados sin depender de una definición estricta de divinidad? La cuestión se vuelve aún más inquietante cuando consideramos que la espiritualidad es también experiencia personal, memoria íntima y vínculo comunitario. El mensaje de Jesús, sea cual fuere su naturaleza, ha sido un llamado universal a la justicia, al cuidado del otro y a la transformación interior. Importa si ese mensaje provino de una intervención tecnológica o de un reino inmaterial. Quizá el impacto real está en la ética que nos invita a practicar, en la esperanza que enciende. Para la institución vaticana, custodio de la tradición y el dogma, esta hipótesis representa un dilema casi insuperable. El poder que ha ejercido durante siglos se basa en una narrativa que legitima no solo la fe sino también la estructura social y política ligada a la religión. Revelar una verdad que redefine el origen de Cristo como un evento tecnológico podría desencadenar una crisis de legitimidad y confianza. Millones podrían cuestionar no solo sus creencias, sino también la autoridad de quienes administran ese conocimiento. En este sentido, la decisión de mantener bajo sello ciertos documentos y manuscritos podría entenderse como un acto de preservación, no solo de la fe, sino del orden social. La historia de la Iglesia está llena de momentos en que se ha resistido el cambio para evitar rupturas traumáticas, privilegiando la estabilidad. Pero, ¿es sostenible este silencio en un mundo cada vez más informado y cuestionador? ¿Qué grado de apertura o censura se mantiene en los pasillos de esos archivos? Imagina, por un instante, las reacciones simultáneas que una revelación de este calibre podría provocar en el mundo contemporáneo. Desde la incredulidad hasta el fanatismo,
desde la fascinación científica hasta el rechazo violento. La historia nos enseña que las grandes transformaciones suelen ir acompañadas de conflictos y resistencias. Pero también que, con el tiempo, la humanidad puede integrar nuevas verdades y expandir su comprensión del cosmos y de sí misma. La idea de un Cristo emisario estelar invita a replantear la relación entre lo humano y lo divino, entre lo conocido y lo misterioso. Nos invita a imaginar que la divinidad no es un atributo exclusivo de una dimensión religiosa, sino una cualidad inherente a la tecnología avanzada y la conciencia evolutiva. En este horizonte, la espiritualidad se convierte en una ciencia del alma, y la ciencia en una exploración de los misterios del ser. De alguna manera, se podría comparar con la experiencia de contemplar un paisaje majestuoso y descubrir que lo que parecía un único color es, en realidad, una mezcla vibrante de tonos y matices que solo la luz adecuada puede revelar. La fe y la tecnología, la historia y el misterio, se entrelazan en un tapiz complejo y enriquecedor. Si la verdadera naturaleza de Cristo reside en ese punto de encuentro entre lo estelar y lo humano, ¿qué implicaría para cada uno de nosotros? ¿Cómo cambiaría nuestra percepción de la existencia, del propósito y del destino? ¿Podríamos aceptar que fuimos tocados por un conocimiento que trasciende la historia y la biología? ¿Y si esta verdad ha estado oculta durante 2000 años? ¿Qué otras verdades permanecen dormidas en archivos sellados y en las sombras de la historia? ¿Dónde buscaríamos esas pistas? ¿Qué mediríamos para acercarnos a lo que se ha mantenido en silencio? El misterio de la divinidad tecnológica de Cristo no solo desafía nuestra comprensión del pasado, sino que también interroga nuestra forma de vivir el presente y proyectar el futuro. ¿Será posible reconciliar la fe con una visión expandida del cosmos? ¿Estamos preparados para ese salto? Quizá la respuesta no esté en la certeza, sino en la pregunta misma. ¿Qué significa ser humanos cuando el origen de nuestra historia está, quizás, escrito en las estrellas? Si la historia de Jesús fuera más que una narración espiritual, si su origen fuera realmente un puente entre lo humano y lo estelar, las implicaciones filosóficas y existenciales se adentrarían en terrenos tan profundos como inquietantes. La fe, ese lazo intangible que une a millones a través del tiempo, tendría que enfrentarse a una expansión radical de su propia definición. ¿Podría el cristianismo, que ha moldeado culturas, leyes y memorias colectivas, adaptarse a la idea de un emisario venido de otra civilización? Para entender este impacto, es necesario pensar en la fe como un tejido frágil y resistente a la vez, similar a un códice antiguo. Algunas páginas están gastadas, otras arrancadas, y muchas guardan secretos en sus márgenes. La revelación de un origen tecnológico para Cristo sería como encontrar una página enterrada bajo las capas de polvo y tiempo, una página que contradice la narrativa conocida. ¿Estaría la humanidad lista para leerla sin que el tejido se rasgara? La ciencia, por su parte, ha operado durante siglos bajo paradigmas que separan lo tangible de lo intangible, lo natural de lo sobrenatural. Pero esta distinción podría ser una ilusión, una frontera que se desdibuja al contemplar un fenómeno que une tecnología y espiritualidad. ¿Podría el mensaje de Jesús ser un código ético y evolutivo, entregado a través de medios que la época interpretó como milagros, pero que en esencia son avances tecnológicos? Este giro sugiere que la espiritualidad y la ciencia no son polos opuestos, sino lentes diferentes para observar un mismo misterio. Como un estadio lleno que se apaga de golpe, dejando el silencio y la oscuridad, la humanidad podría sentirse perdida ante la idea de que sus certezas se desvanecen. Pero también puede ser el instante justo antes de que las luces se enciendan para revelar un panorama más amplio. La identidad colectiva, tejida por siglos de relatos y enseñanzas, se vería sacudida. El recuerdo compartido de un Cristo divino es un pilar en muchas culturas, incluida la mexicana, donde las tradiciones religiosas se mezclan con cosmovisiones ancestrales. ¿Qué sucede cuando ese pilar se vuelve una puerta hacia lo desconocido? La memoria cultural es un río que fluye entre la historia y el mito. Redirigirlo implicaría un cambio profundo en el sentido de pertenencia y propósito. Además, la idea de ciclos de civilización emerge con fuerza. Nuestra historia podría ser solo un capítulo en un libro mucho más extenso, donde civilizaciones estelares han intervenido periódicamente para guiar o corregir el camino humano. Si no somos los primeros en ser tocados por estas visitas, ¿aceptaríamos ser los próximos? La pregunta se vuelve un eco inquietante en los corredores del tiempo.
Sin embargo, la realidad impone sus límites. La preservación de documentos, la interpretación fragmentaria de textos antiguos y el ruido inherente a la transmisión oral y escrita generan un sesgo que complica discernir la verdad. ¿Dónde trazar la línea entre mito y realidad? Este ruido histórico es comparable al eco que se escucha en un templo vacío. Las palabras se repiten, se distorsionan, y solo algunas llegan claras hasta nosotros. La ciencia y la historia deben avanzar con cautela, evitando caer en la fascinación por la conspiración o la especulación sin fundamento. Pero la búsqueda continúa, pues la verdad, aunque a veces esquiva, es la luz que impulsa al conocimiento. Si la espiritualidad se abre a la posibilidad de un origen estelar, el ser humano enfrenta una redefinición de su lugar en el cosmos. Ya no seríamos solo criaturas de la Tierra, sino parte de una narrativa cósmica, una especie en evolución guiada por fuerzas que trascienden nuestra comprensión. Esto podría infundir un sentido renovado de responsabilidad y conexión, o bien, sembrar inquietud y dudas profundas. En este contexto, la fe no dejaría de ser necesaria. Al contrario, podría convertirse en un puente entre la ciencia y el misterio, una estructura que permite sostener lo desconocido sin caer en el nihilismo. El mensaje de amor, compasión y justicia que promovió Jesús mantiene su fuerza, independiente de su origen. Lo que cambiaría sería la fuente y el alcance de esa inspiración. La institución vaticana, como guardiana de la tradición, se enfrenta a un dilema monumental. Su papel en la preservación o ocultamiento de información es una pieza clave en este entramado. Revelar la verdad implicaría confrontar siglos de poder y dogma, arriesgando la estabilidad de una comunidad global. Pero mantener el secreto perpetúa una tensión entre el conocimiento y la fe, entre la curiosidad y el miedo. Imaginemos un archivo cerrado, lleno de documentos que podrían cambiar la historia. Es como un cofre sellado, custodiado bajo una pesada puerta, donde la luz apenas penetra. Abrirlo es un acto de valentía y riesgo. ¿Estamos preparados para enfrentar lo que encontremos? La historia humana está llena de momentos en que la verdad sacudió los cimientos de la sociedad, y también de momentos en que la ignorancia fue preferida para proteger el orden. Este equilibrio precario entre revelación y ocultamiento marca la relación de la humanidad con su propia historia y espiritualidad. La pregunta que queda flotando es si la búsqueda de la verdad vale el costo, o si algunas verdades están destinadas a permanecer en las sombras. Quizá el misterio de Cristo, como puente entre estrellas y humanos, es un reflejo de nuestra propia condición, seres atrapados entre la certeza y el enigma, entre la luz y la sombra. La historia sigue siendo un camino abierto, y cada paso nos acerca, quizás, a un conocimiento que redefinirá lo que creemos saber. Si no somos los primeros, ¿aceptaríamos ser los próximos? ¿Qué revela ese pensamiento sobre nuestro miedo y esperanza? La respuesta sigue, por ahora, oculta entre las páginas arrancadas de nuestro códice colectivo. El tiempo parece detenerse en el silencio de las criptas vaticanas, donde el polvo del pasado reposa sobre manuscritos que nunca han visto la luz del día. Cierra los ojos. Imagina esa quietud profunda, casi tangible, como el murmullo apagado de un templo antiguo, donde el eco de las oraciones se mezcla con el suspiro de las páginas que esperan ser desveladas. El aire es frío, denso, como la atmósfera que envuelve un glaciar olvidado. Es un frío que no solo toca la piel, sino que parece penetrar en la memoria misma, congelando momentos y secretos en un tiempo suspendido. Entre esas sombras, reposan verdades que podrían reescribir la historia, o quizás solo añadir capas a un misterio que siempre ha sido más complejo de lo que imaginamos. Las estrellas, lejanas y silenciosas, brillan allá afuera, indiferentes al trajín de los hombres y sus historias. Sin embargo, su luz viaja por el cosmos, atravesando distancias inimaginables, cruzando siglos y milenios para llegar hasta nosotros. Esa luz es también un símbolo, la persistencia de una verdad que, aunque oculta, no desaparece. En la vastedad del universo, la pregunta que nos acompaña es tan antigua como el tiempo mismo. ¿Estamos solos? Pero quizá la pregunta correcta no sea si hay otros allá afuera, sino si alguno ya vino y dejó su marca en nosotros. ¿Podemos reconocer esa huella? ¿O nuestra mirada está cegada por siglos de interpretaciones y prejuicios? La sensación al recorrer este entramado de hechos, relatos y símbolos es como sumergirse en un lago profundo y oscuro. El agua es fría, un poco turbia.
En el fondo, algo brilla, una luz tenue, casi imperceptible. Intentamos alcanzarla, pero nuestras manos rozan sombras, ecos y reflejos. La realidad y la ficción se entrelazan, y solo la paciencia y la apertura pueden guiarnos hacia una comprensión más amplia. Los testimonios antiguos, las pinturas, los textos olvidados conforman un mosaico fragmentado. Cada pieza es valiosa, aunque incompleta. Al juntar esos fragmentos, surgen patrones que desafían la narrativa oficial, invitándonos a explorar una historia escondida entre líneas y símbolos. ¿Qué secretos permanecen ocultos en esa biblioteca silenciosa? ¿Qué voces calladas aguardan ser escuchadas? En esta atmósfera, el sentido del misterio cambia. Ya no es temor, sino una invitación a la contemplación profunda. El enigma se convierte en una puerta abierta, una posibilidad de expansión para la mente y el alma. Podemos dormir tranquilos, pero con preguntas que laten suavemente en la penumbra, recordándonos que el conocimiento es un camino sin fin. Mañana, ¿dónde miraríamos primero? ¿Bajo qué piedra? ¿En qué archivo? ¿Con qué instrumentos? La búsqueda quizá no es solo arqueológica o documental, sino también interior. Quizá el verdadero viaje comienza cuando estamos dispuestos a aceptar que el misterio es parte de nuestra naturaleza. En el silencio del universo y en la penumbra de los archivos, la verdad se desliza entre sombras, esperando ser descubierta. No como un golpe violento, sino como una luz gradual que despierta la curiosidad y la esperanza. Porque a veces, la historia más grande no es la que se cuenta en voz alta, sino la que se susurra en los rincones donde el tiempo parece detenerse. Podemos imaginar, entonces, un futuro donde la ciencia y la fe no estén enfrentadas, sino entrelazadas en una danza lenta y armoniosa, iluminando los rincones oscuros de nuestro pasado y abriendo puertas hacia un cosmos que no solo nos observa, sino que nos abraza. Así, en la calma que antecede al despertar, el misterio permanece. Un misterio que no exige respuestas inmediatas, sino que invita a la exploración continua. La búsqueda es nuestra, y la historia, aunque guardada en bóvedas y códices, está viva en cada pregunta que nos atrevemos a formular. ¿Y tú? ¿Dónde mirarías primero? ¿A qué luces prestarías atención en la inmensidad de la historia y el cosmos? Mientras tanto, podemos descansar, pero atentos, porque el misterio continúa, siempre esperando que alguien, alguna vez, descubra lo que el tiempo aún no ha querido revelar. Y si a mirar hacia las estrellas en busca de visitantes del espacio, estuviéramos realmente buscando a quien ya vino una vez y prometió regresar. Comparte tu respuesta y desde donde nos escuchas. La verdad está ahí fuera. Y quizás también dentro de los muros más sagrados de la Tierra.